todos los espectadores y espectadoras que nos están acompañando en este lunes de webinar, con un tema muy importante e interesante y a lo mejor como también muy poco escuchado, pero pues ahorita tenemos a unas expertas en el tema que nos van a guiar y nos van a acompañar, ¿no? Entonces, a dar información sobre todo a los papás que están como entrando al mundo de la discapacidad. Yo creo que pues va a ser de mucha utilidad la información y cabe recalcar que pues las organizaciones, perdón, las personas que están como ponentes son parte de organizaciones que forman parte de la red CONFE. Como saben, CONFE pues es una confederación que tiene a 114 organizaciones afiliadas de 28 estados de la República. Bueno, me presento, soy Alejandra Romero y le voy a dar la palabra a Karen Robert, también de una organización afiliada a la red de familias extraordinarias. Te doy la bienvenida, Karen, les doy la bienvenida a Tere, a Fátima, Sonia y Gloria para pues dar inicio al webinar y muchas gracias por estar aquí. Qué amable, Karen. Pues como siempre, nosotros en Familias Extraordinarias, muy contentos de ser parte de CONFE y ayudar en estos webinars. Sobre todo también nosotros que nos dedicamos a apoyar a las familias desde el momento que se enteran que su hijo viene con discapacidad, tener de aliadas a estas ponentes el día de hoy. Creo que todos vamos a salir con una información muy útil. Les quiero presentar a cada una de ellas y a su currículum, para que vean nada más la calidad del panel que tenemos el día de hoy. Tenemos a Rosario de Fátima González Garduño, que es licenciada en Comunicación Humana, egresada de la Escuela Superior de Rehabilitación del Instituto Nacional de Rehabilitación. También tiene un diplomado en Rehabilitación Neuropsicológica Infantil, modelo BIND, y un diplomado en Neuroeducación y actualmente está cursando la maestría en Educación. Tiene más de 19 años de experiencia en la rehabilitación de los problemas de lenguaje, aprendizaje, voz y habla en niños escolares y adultos con secuelas de eventos cerebrovasculares. Es también titular docente de un grupo realizando planeaciones didácticas basadas en el programa de la SEP y desde hace 5 años es terapeuta de lenguaje. Entonces, pues bienvenida, Fátima. O sea, Fátima, muchísimas gracias por estar aquí. También tenemos a Sonia Hernández Peña, que tiene estudios en neurorehabilitación en el Centro Neurológico para Niños y Adolescentes, el SENA. Es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Regiomontana y actualmente dirige el Taller de Expresión y Desarrollo Integral AC-TEDI. Tiene experiencia como terapeuta de estimulación temprana en evaluación de los niños de 45 días a 3 años y asesora a padres y profesionales en temas relacionados al síndrome de Down, estimulación temprana, académicos y del desarrollo. Es coautora del libro Matemáticas para la Vida, que es el programa curricular para personas con síndrome de Down. Bienvenida, Sonia. Qué honor tenerte aquí también. Tenemos también a Gloria Sánchez Rodríguez, que tiene estudios y experiencia profesional y tiene maestría en psicología por la UNAM, es licenciada en pedagogía por la UNAM, certificada en psicoterapia corporal humanista por el Instituto Integra, tiene también un diplomado en orientación familiar, sexualidad infantil y el adolescente, estrategias de neurofacilitación, neurodesarrollo e integración sensorial y psicoterapia infantil y psicodrama. Desde hace 25 años trabaja con personas con discapacidad en CONFE, en diferentes áreas y proyectos, y el día de hoy actualmente coordina el área de intervención temprana en CONFE. Bienvenida, qué gusto, Gloria, tenerte aquí. Y por último tenemos también a Teresa del Rocío Márquez Pineda, que es licenciada en Psicología Clínica, especializada en Psicología Clínica Infantil y Atención a Neonatos y Primera Infancia. Cuenta con más de 10 diplomados, entre los que destacan Detección Temprana del Daño Cerebral Perinatal en el Instituto de Neurobiología de la UNAM, y Neurodesarrollo en la Universidad Intercontinental, Estimulación Temprana, Detección e Intervención Temprana del Neurodesarrollo en el Niño de Alto Riesgo,
por el Instituto Nacional de Perinatología, también estudios en psicomotricidad, valoración infantil, problemas de aprendizaje y tiene más de 30 años de experiencia en intervención de trastornos del neurodesarrollo que afecta el aprendizaje y la conducta, especialmente déficit de atención, hiperactividad, dislexia y trastornos emocionales y sus familias. Es cofundadora de Semillas de Amor, Fundación para Niños Prematuros, y es responsable del programa de intervención temprana integral de 0 a 3 años. Nada más para que vean la calidad de los ponentes que tenemos el día de hoy. Tere, muchísimas gracias también por estar aquí. Y me gustaría, ya que las tenemos a todas, Tere, quizá nos podrías tú hablar, empezar a abrir esta conversación que va a ser muy enriquecedora, ¿no? Que todas vamos a participar para beneficio de las mamás. ¿Cuál es la importancia de atender desde recién nacidos o preparar también a los papás cuando se enteran que viene alguna condición, ¿no? Algún tema? Gracias, buenos días, muchas gracias por la invitación a un tema tan trascendental. Bueno, es muy importante que sepamos que hay una población que podemos detectar oportunamente para dar atención. Existen lo que son los embarazos de alto riesgo. Estos embarazos de alto riesgo están relacionados con factores como embarazos en mujeres menores, niñas diríamos de 16 años o mayores de 35, mujeres que tienen hipertensión, cardiopatías, que han tenido otros embarazos y no han llegado a feliz término si no se ha dado el aborto, que tienen VIH, sobrepeso, obesidad, presión arterial. Estas mujeres deben saber que sus embarazos son de alto riesgo y que sus hijos son neonatos de riesgo, que tienen que tener seguimiento del neurodesarrollo. ¿Por qué es tan importante este seguimiento del neurodesarrollo? Porque en el momento en que el bebé presente alguna desfase en el desarrollo, se va a poder intervenir tempranamente. ¿Por qué es tan importante esta intervención temprana? Porque podemos prevenir secuelas discapacitantes. ¿Cómo qué secuelas discapacitantes podríamos decir? El porcentaje más alto de niños de riesgo se ubica en los neonatos prematuros. Entre más prematuro es el bebé, que nace antes de las 37 semanas, tiene mayor riesgo de presentar alguna secuela discapacitante. La intervención temprana, a diferencia de la estimulación temprana, estamos trabajando con niños con factores de riesgo, ya sea porque nacieron prematuros, porque la mamá tuvo un embarazo de alto riesgo en donde se presentaron amenazas de aborto en el primer trimestre, o tuvo presión alta o presión muy baja, la alta conocida como preeclampsia, que puede ser tan grave como la eclampsia, que puede ponerse en riesgo la vida de la madre y del niño. Y así encontramos diferentes factores que van a poner en riesgo a este pequeñito o pequeñita. La importancia radica, como les comentaba, en que muchas veces dicen, tuvo problemas durante el embarazo, pero ya después estuvo normal, ya no hubo ningún problema. Y entonces nace el pequeñito o pequeñita y ya no hay mayor seguimiento. ¿Qué ocurre? Empiezan a presentarse desfases en el desarrollo y hay algunas que son tan graves como la parálisis cerebral infantil, como la ceguera, la sordera, todos estos trastornos que se instalan y que definitivamente si se interviene temprana y oportunamente gracias a este seguimiento, se va a prevenir que en los niños se instalen estas discapacidades. Realmente lo más importante es ubicar a estas mujeres con embarazos de alto riesgo y dar seguimiento al niño o a la niña que nace de este embarazo, porque seguramente van a presentar diferentes tipos de problemas. Se habla que son muy leves los problemas de aprendizaje y conducta, pero no son tan leves porque si no son atendidos tempranamente, pueden ser discapacitantes.
como tenemos una dislexia en un grado extremo, en donde no puede aprender a leer y se vuelven muchas veces, desarrollan la habilidad para memorizar, pero al final son analfabetas funcionales. Entonces podríamos decir cuánto vale el intervenir temprana y oportunamente. El mayor problema al que nos estamos enfrentando es la falta de información. Semillas de Amor, a pesar de que surge hace casi 14 años, ha sido muy difícil difundir esta información de que existe una población que se encuentra en riesgo, y es más, en riesgo desde antes de embarazarse. Como decíamos, si estas mujeres no reciben la atención en los primeros meses, pueden morir por una preeclampsia, por una diabetes gestacional, todos estos trastornos que ponen en riesgo la vida tanto de la mujer como de su hijito o de su hijita. Entonces, por eso es tan importante intervenir tempranamente. Como les decía, hay una gran diferencia entre la estimulación temprana, que todos conocemos, centros en donde brindan esta atención, y está muy bien. Es para niños nacidos a término que no presentaron ningún problema. Su mamá durante el embarazo, no hubo problema durante el parto ni en el nacimiento. Y son programas que se establecen por la edad, a diferencia de la intervención temprana, que nosotros lo que estamos haciendo es un programa específico, una evaluación que se lleva a cabo con los bebés para ver cuáles son las áreas que tenemos que trabajar con ellos desde que inician. En el caso de los neonatos prematuros, es muy común que se pueda presentar déficit de atención con hiperactividad, y hoy estudios recientes hacen referencia también a autismo. Por eso mismo es indispensable brindar atención temprana a esta población con la finalidad de prevenir la instalación de estas secuelas discapacitantes o reducir el riesgo de que se instalen otras como la parálisis cerebral, como les mencionaba, ceguera, sordera. Es un tema muy amplio y realmente tenemos un espacio un tiempo un poco limitado. Podríamos hablar más sobre específicamente las implicaciones que hay, las desfases en el desarrollo, pero es como la introducción a este tema realmente. Totalmente, Tere. Y mencionabas que creo que es un tema muy importante, ¿no? Además de la intervención temprana, este tema de atención a los papás. Y yo creo que, Gloria, también tú nos puedes mencionar mucho sobre este tema de intervención temprana y con los papás. Gracias, Tere. Gloria, adelante. Gracias. Sí, claro. Buenos días a todas, a todos. Un gusto estar acá y muy agradecida por la invitación. Bueno, a mí me gustaría hablarles sobre la intervención temprana y la resiliencia. ¿Por qué hablar de resiliencia en intervención temprana? ¿Por qué? Porque es justo donde sentamos las bases, como bien lo comentaba Tere, para prevenir muchas secuelas y otras para desarrollar toda la potencialidad de nuestros pequeños. Pero pues no nada más en el área socioafectiva, en el área motora, etcétera, sino yo me evocaré al área de emocional, al área de resiliencia desde la psicología. Y me gustaría empezar comentando lo que es la resiliencia. Bien, la resiliencia es la habilidad desde la psicología para enfrentar los retos que nos pone la vida, por difíciles que estos sean, para de alguna manera entender, aceptar y trascender estos retos. Nuestros niños a lo largo de la vida, las personas con discapacidad, en los diferentes momentos de su desarrollo, tendrán que echar mano de la resiliencia. ¿Por qué? Porque las etapas les van a poner situaciones difíciles. Y no nada más es trascender esta etapa, sino también poder construir sobre ella, poder aprender sobre ella. Y es importante e interesante hablar de la resiliencia en la familia. ¿Cómo es que llega la resiliencia a la familia? Una vez que esta familia recibe al niño,
Una vez que pasa por todos estos procesos de aceptación por el shock inicial, una vez que ya está en el proceso de aceptación, que es un proceso no difícil, pero sí necesario trascenderlo, existe en la familia una red de apoyo, comunicación, unión, flexibilidad, y empieza la familia a confiar en sus habilidades. Empieza la mami a confiar en que ella puede trascender este reto que le ha puesto la vida. Empieza el papá y los hermanos a confiar en sus habilidades. Y de la misma forma empiezan a confiar en las habilidades del pequeño, lo cual va a favorecer muchísimo en la resiliencia del menor, de tal manera que la aceptación es el primer paso que nos va a ayudar a favorecer la resiliencia en las niñas y en los niños. Ahora bien, ¿cómo educar en resiliencia? Primero, aunque no hay un ABC, primero, comprender las necesidades de nuestras niñas y nuestros niños, comprenderlas, entenderlas. Pero, ¿cómo hacerlo? Algunos de nuestros pequeños tardarán algún tiempo en poder desarrollar el lenguaje oral. Sin embargo, existe el lenguaje corporal. Tenemos que desarrollar nuestra visión, tenemos que desarrollar nuestro oído para identificar qué le está pasando a este pequeño, a esta pequeña, qué nos quiere decir con su llanto, qué nos quiere decir cuando llora, cuando tiene todo un lenguaje corporal. De tal suerte que una vez que yo aprendo a observarlo, aprendo a comprender sus necesidades. Y esto es muy importante para que mi hijo poco a poco se vaya sintiendo seguro y vaya desarrollando esta resiliencia. Otra forma de desarrollar la resiliencia es a través de actividades recreativas, a través de jugar. Pero qué importante es que a través del juego podamos desarrollar la tolerancia a la frustración, que les cuesta tanto trabajo a todos, a los seres humanos, pero a nuestros pequeñitos con discapacidad parece que un poco más. Poder poner tiempos, horarios para jugar, para poner un time, para decir, bueno, el tiempo de jugar se acabó. Y a partir de estas tareas que parecen tan sencillas, vamos permeando en la resiliencia. Algo muy importante es el amor incondicional. El amor incondicional que yo puedo ofrecer a mi niño o a mi niña. A partir de la aceptación se ve de una forma más nutricia este amor que puedo dar a mi hijo. No importándome la discapacidad, simplemente importándome que eres Abigail, que eres Juan, que eres un pequeñito, una pequeñita que necesita apoyo para desarrollar al máximo sus potencialidades. Me gustaría mencionar los pilares del desarrollo humano, porque ahí hay un gran pilar que nos favorece la resiliencia. Este es el autoconcepto. Y el autoconcepto se desarrolla a partir de la seguridad que da papá y que da mamá, a partir del trato que dan estos cuidadores primarios. Porque a partir del autoconcepto hay otro muy importante que es la autoestima. Y la autoestima la vamos a favorecer a partir de refuerzos positivos incondicionales, poniendo retos a nuestros niños de acuerdo a su edad. Por ejemplo, un reto para un niño lactante puede ser que sostenga su biberón. Ese es un reto. ¿Y cómo lo puedo hacer? Primero puedo llevar sus manitas hacia su biberón, después con mis manos sostener y poco a poco hasta que el niño vaya cumpliendo esa habilidad. Un reto para un niño maternal es que se vista y se desvista. Yo como papá, yo como cuidador principal, podré ir estimulando a mi pequeño para que logre estas grandes tareas, que además de estar favoreciendo la autoestima, estoy favoreciendo habilidades de autonomía que le servirán para la vida. Y bien, otro elemento importante es la seguridad.
¿A partir de qué desarrollo la seguridad en mi niña, en mi niño? Pues a partir de algo muy sencillo que todos los padres sabemos, pero a veces no sé por qué motivo se nos olvida, que es la disciplina, educar en disciplina, educar en hábitos. Esto te da estructura, educar en reglas. Y todo esto son regalos de amor que le van a servir a tu hijo para ir resolviendo situaciones que te va poniendo la vida y para irte incluyendo en una sociedad, en una escuela, etc. Los hábitos que tenemos todas nosotras, los buenos hábitos, nos los enseñaron nuestros padres. Y esto fue en primera infancia. Y los hemos usado a lo largo de la vida, pero los aprendimos en primera infancia. Lo que pasa en el cerebro de 0 a 3 años es oro molido. Por eso es tan importante de la intervención que hablaba Tere. Por eso es tan importante de empezar muy, muy temprano. Y otro aspecto es la autorregulación, que aquí vienen los aspectos socioemocionales, que poco a poco nuestros pequeños aprenderán a autorregular esos berrinches, que bueno, este tema nos llevaría muchísimos webinarios, además que es una preocupación de todas las mamis y los papis. Así bien, hemos mencionado elementos muy importantes para fortalecer esta resiliencia. Y de hecho vamos a hablar, vamos a hablar todavía más del tema de resiliencia al final, porque creo que tiene que quedarle muy claro a los papás cómo aprovechar toda esta información, porque eso también es ser resiliente. Esta información que van a recibir, cómo la van a procesar y cómo la van a aplicar. Vamos a regresar contigo con ese tema, pero aprovechando que diste pie a eso, me gustaría platicar que Sonia nos platicara justo el tema con el que abriste, Gloria, el tema de la neurorehabilitación, toda la estimulación temprana un poco más práctica. Tenemos muchos papás que de repente dicen, ok, como decía Tere, tengo que enfocarme desde pequeño, tengo que empezar esa estimulación. Con lo que tú nos dices, Gloria, tengo que asumirlo. Y ahora un poco más aterrizado, ¿cómo podemos ir empezando, Sonia? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Encantada de poder colaborar aquí con todas ustedes y que tienen bastante experiencia. Tanto Tere como Gloria nos han dado la pauta de lo que es iniciar en un programa de intervención temprana. Tere muy claro nos hizo una diferencia entre lo que es un programa de estimulación y un programa de intervención. Creo que los programas de intervención son los que primeramente los papás de un hijo con discapacidad se van a ver beneficiados, ¿no? Desde trabajar la parte emocional, empezar a trabajar en ser resilientes es muy, muy, muy importante, ¿no? Y bueno, Karen, una vez que hemos identificado, que hemos empezado a trabajar con la familia y esos dos primeros meses que es muy importante establecer ese vínculo de la madre con el hijo, es sumamente importante. Muchas veces nos llegan a pedir los papás, casi creo acaba de nacer, es que ya quiero iniciar el programa de intervención temprana. Y siempre es darles un poquito de pausa y que comprendan que esos primeros meses, esos 2 primeros meses, 45 días, es bien importante establecer ese vínculo, ¿no? Una vez que ese paso se empieza a dar, los papás empiezan a obtener información real, no información ficticia que muchas veces se llenan la cabeza de 1000 cosas. Ahora sí, es sentarse y ver qué programa de intervención podemos establecer con nuestro hijo. Ahorita el tiempo de la pandemia realmente ha sido un reto para todos los padres de familia que están en casa, que a lo mejor sus niveles de ansiedad y sobre todo si nació en este tiempo de pandemia, decir, caray, ¿qué hago? ¿Cómo hacerle? ¿No? Es bien importante empoderar a la madre y a los padres, que ellos son capaces con la guía de muchos expertos de implementar un programa de intervención en casa. No se necesitan grandes cosas. La realidad es que tener muy claro que cada uno
de las etapas que va pasando nuestro hijo, nos va dando la pauta. Conocer a nuestro bebé y cuáles son las necesidades inmediatas es importante. Y un buen terapeuta, una buena guía te lo puede hacer saber. Y bueno, ya la implementación en sí del programa pues deberá tomar en cuenta las características de esa familia en cuanto al tiempo, los recursos que dispone para poderlo implementar. Los papás se estresan de saber, es que quiero comprar esto, quiero poner esto, debe de ser todo el día. Entonces, un buen guía, que es lo que debemos de hacer los instructores y los terapeutas de intervención temprana, es ir guiando a los papás en cuanto al horario, por así decirlo. Se lo tengo que hacer en la mañana, se lo tengo que hacer en la tarde, todos los días, a qué horas. Entonces es ir también sentando las bases de cómo pueden ir trabajando, Karen. A veces los papás creen que debe ser todo el día, todo el día y todo el día. Entonces se olvidan muchas veces de que hay otras necesidades de ellos mismos también como padres. Muchos de ellos trabajan, tienen hermanitos, y entonces a veces se complica un poco el cómo establecer ese programa de intervención, ¿sí? Entonces, siempre es muy, muy importante conocer cuáles son los elementos y cuáles son los recursos de esa familia para poderlo implementar. Y bueno, como dice Gloria, el cerebro del bebé pues es oro molido, ¿no? Entonces, junto con los papás, que son las primeras, pues los primeros personajes que van a estar ahí apoyándolo, inmediatamente también los hermanos, muchas veces los abuelos también terminan involucrándose en estos programas de intervención, porque a veces los papás son los que trabajan y la abuelita y el abuelito entran al quite, ¿no? Entonces, vamos a decir que en un inicio los programas de intervención temprana pues no tenían contemplado eso, ¿no? Capacitar también a los papás, digo, a los abuelos, o capacitar al hermano mayor muchas veces si hay una diferencia de edad y las habilidades del muchacho, de la muchacha también, ¿no? Entonces, se han tenido que adecuar a eso, y ahora en este tiempo de pandemia con más razón, Karen. Perfecto. No, y creo que dijiste un punto muy importante, ¿no? No se necesita a veces comprar grandes cosas, ¿no? O tener todo un material cuando puedes adaptar mucho el que tienes, ¿no? Creo que eso es básico, y sobre todo ahorita en esta pandemia, en la cual también tenemos muchas restricciones de todo tipo, y en el cual tenemos que volvernos más creativos y, como decía Gloria, resilientes, ¿no, Gloria? Que esa parte, sí quiero regresar ahorita contigo, pero antes con Fátima González, sí me gustaría mucho que nos hablaras de cómo también estimular la parte del lenguaje en nuestros niños, cómo podríamos hacerle desde pequeños. Hola, pues mil gracias por la invitación. Es un gusto compartir panel con expertas, ¿no? Creo que cada una vamos como en cadenita englobando cosas súper importantes y rescatando, ¿no? El ser humano es un ser integral. No podemos mirarlo como dividido, ¿no? En partes. Y es bien cierto que toda esta cuestión de estimular tanto el área motora, el área emocional, el área del lenguaje, pues es sumamente importante. Dentro de mi quehacer diario en Gaviota, una parte de lo que hacemos es estimulación del lenguaje y básicamente, como lo mencionaba Gloria, muchos de nuestros niños pues no desarrollan el lenguaje oral de manera regular o como un libro nos podría ir diciendo según una escala, ¿no? Sin embargo, poseen un lenguaje gestual y corporal y bueno, a partir de eso nosotros dentro de Gaviota vamos tomando como herramienta esa parte para poder ayudar a los niños a que se comuniquen con su medio, ¿no? Creo que otra parte muy importante dentro de esta estimulación es tomar muy en cuenta que desde que son chiquitos, como decía Tere, como decía Sonia, pues la intervención temprana es básica, ¿no? Si tú le das estas herramientas, no solo al pequeñito, sino también a los papás, bueno, pues entre más pronto lo hagan,
los resultados van a ser mucho mejores. Dentro de Gaviota, por ejemplo, en el área de rehabilitación física, en el área de rehabilitación del lenguaje, se toma mucho en cuenta esta parte, ¿no? De apoyar a los papás, de darles las herramientas para que junto con el programa individual que se va haciendo a cada uno de los pequeños, podamos ir avanzando, ¿no? Creo que es fundamental la participación de cada uno de los padres, y bien lo decía Sonia, en esta época de pandemia, ¿no? Ha sido un reto bien grande para todas las instituciones, ¿no? Porque la verdad es que la preocupación de cada uno de nosotros como instituciones es, pues, no dejar fuera o no dejar atrás esta parte de los avances que ya teníamos y seguir conquistando más avances. Al final del día se puede lograr, y sí son retos, pero creo que lo hemos podido llevar a cabo, ¿no? Una de las cosas también que dentro de esta parte de estimulación es fundamental llevar siempre presente es la educación. El área de educación, a veces los papás pensamos que el preescolar, por ejemplo, pues no importa, o ya en tercero preescolar para que tengan su certificado, ¿no? Y no, realmente el incluir a los niños dentro de un programa educativo desde edades tempranas les favorece muchísimo, ¿no? Y más aún cuando a estos pequeñitos los metemos en un programa, como su nombre lo dice, inclusivo, con niños que no tienen discapacidad y niños que la presentan. Creo que es bien favorable, no solo para los pequeñitos con discapacidad, sino para aquellos niños que no la tienen, porque vamos formando personas conscientes, empáticas, que realmente por default, si lo pudiéramos decir de una manera, van viendo la inclusión como algo normal en su vida, ¿no? No se las tienes que enseñar. Y esta parte creo que queda muy bien con lo que Gloria mencionaba sobre la parte emocional, sobre la disciplina, ¿no? El mirar a tu niño, aún con discapacidad, con ese enfoque de siempre prepararlo para la vida, de siempre marcarle límites, de siempre estarle como construyendo una vida estructurada en todos los sentidos, pues creo que es básico, ¿no? Y bueno, retomando tu pregunta, creo que me salió un poquito, pero la cuestión del lenguaje, pues es primordial, ¿no? Un niño que se puede comunicar con su medio, un niño que se puede comunicar con los papás, que se puede comunicar con los amigos, que se puede comunicar con su entorno, pues siempre va a tener mucho más posibilidades también de aprendizaje, ¿no? De ir desarrollando estas capacidades y potencializando habilidades. No, totalmente. Y a ver, quisiera ponerles, estoy recibiendo muchas preguntas en Facebook de cómo hacerle ahorita en esta pandemia, ¿no? Creo que era un modo de trabajar antes, y cómo ahorita, como decía Gloria, nos hemos vuelto resilientes en esta pandemia, ¿no? ¿Cómo le haces, por ejemplo, ahorita, Tere, cuando te refieren un caso? ¿Cómo ahorita lo están atendiendo? ¿Cómo pueden trabajar con los papás? ¿Cómo podrían darle este programa de atención al pequeño? Antes de contestar esta pregunta, me gustaría retomar un tema muy, muy importante que casi no tomamos, que es el estado emocional de los padres, de la familia, del abuelo, de los hermanitos. Toda esta intervención, porque al final no somos más que guías, son los padres, los abuelos, quien va a intervenir en el trabajo que se haga en casa, deben de estar emocionalmente bien. Es normal, es esperado, a lo mejor no normal porque ahora ya a nadie le gusta esa palabra, es esperado que la familia, cuando sabe que su hijo presenta algún riesgo de algún trastorno o discapacidad, se depriman. Nadie espera tener un hijo antes de tiempo a las 32 semanas en una unidad de cuidados intensivos neonatales, 24 horas el niño con luz, sonidos, inyecciones y todo esto, y entre la vida y la muerte cada día, ¿no? Es una escalada de emociones tremenda que viven los padres,
La mayoría de los niños de alto riesgo están un tiempo en unidad de cuidados intensivos neonatales. O pendientes Entonces, de una operación también, ¿no, Tere? Ya así está es, programada, ¿no? Claro. así es, de cirugías, de tratamientos. Entonces, cuando hay otros hermanitos, los padres creen que ellos no los necesitan y sin embargo creamos en estos pequeños hermanos de los niños que están presentando algún trastorno, alguna enfermedad, un vacío emocional. Entonces es fundamental trabajar con la familia este duelo del nacimiento antes de tiempo o del niño enfermo para poder dar la atención que requiere este bebecito, ya sea por que nace con alguna discapacidad, algún trastorno o nace antes de tiempo. Como ya retomando la pregunta a partir de esto, es muy difícil en estos momentos lo que estamos enfrentando y más en estas semanas que los hospitales se están reconvirtiendo otra vez a COVID, que están llenos al 90, al 100%, en donde no se está atendiendo al resto de los trastornos, de las enfermedades, sean niños, sean adultos. Ahorita nace un bebé prematuro, permanece en unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, en perinato, no es un hospital COVID, pero sin embargo llegan casos COVID. El Hospital General de la Villa no es un hospital COVID, pero también tienen casos COVID que limitan el ingreso de los padres para las unidades de cuidados intensivos neonatales. Entonces está siendo un poco difícil. Sin embargo, los padres que requieren este apoyo, primero sería los que apenas están teniendo sus bebés con el diagnóstico de alguna discapacidad o nacimiento prematuro, buscar atención. Nosotros ponemos a sus órdenes nuestra línea telefónica para recibir apoyo. Desafortunadamente ahorita todo es en línea, podemos hacer reuniones a través de alguna plataforma para orientarlos, para apoyarlos emocionalmente. Y sí, definitivamente, como decía Sonia, como decía Fátima, tú puedes utilizar dentro de tu casa quizá un bote con frijoles, con arroz y a través de eso estimular. No tienes que gastar grandes cantidades. Lo más importante es tener la disposición, haber superado el duelo, tener la disposición y el tiempo e involucrar a la familia, porque es muy común que la familia diga, lo tienes muy consentido, es flojito, mira que debes de hacer esto, ponle una cremita de tal, y no, hay que ir a nuestros especialistas, hay que trabajar con ellos y hay que respetar el desarrollo y crecimiento de cada uno de estos pequeñitos. No sé si contesté la pregunta, es difícil ahorita la intervención, pero no imposible. Total. Si la gente se acerca, con mucho gusto, cualquiera de las especialistas podemos brindarles apoyo y atención a distancia. Gracias. Vamos a pasar los datos al final de todas ustedes. Adelante, Sonia. Me gustaría complementar lo que menciona Tere. Muchas personas pensarían que cómo realizar un programa ahorita a distancia de intervención temprana. Créeme que sí se puede. Una buena guía es capaz de detectar a distancia lo que un niño puede hacer, ¿no? Entonces, nada más recordar que si son bebés, el programa de intervención temprana es capacitar al papá, a la mamá o al cuidador que va a implementar. El programa no es sentar al niño frente a la pantalla y y el bebé va a hacer lo que la terapeuta le va indicando, ¿verdad? Entonces, porque no tiene edad para estar prestando atención. Algunos chiquitillos, pues a lo mejor los papás lo han estado estimulando, poniéndole videos, pues es que ya ahorita ya no hay ni qué tanto poner, ¿verdad? Para mantener al niño, pues activo. Entonces, algunos chiquitos sí me prestan atención, pero así, donde pongo una canción y cantamos. Pero la realidad es capacitar a ese papá. ¿Por qué? Porque, bueno, uno que es neurorehabilitadora, a lo largo del tiempo de los años, pues hemos desarrollado habilidad para poder trabajar las diferentes posturas o las diferentes habilidades, ¿no? Por ejemplo, yo puedo estar trabajando sentadito con un niño y yo ya sé que debo de dar una instrucción corta,
mira, fíjate, y con una mano mantengo el material y con la otra mantengo sus manitas, por ejemplo. Pero yo ya no soy consciente. Entonces, ¿qué pasa si yo nada más le digo a la mamá, lo vas a poner en una mesa y vas a hacer que quite unas pijas? Y en cuanto le pone el tablero con las pijas, sopa, sale volando, ¿verdad? Y la mamá, ¿cómo le hago? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, primero le decimos a la mamá, vamos a empezar a trabajar habilidades de permanecer sentadito. Vamos a trabajar con una actividad muy corta que deberá mantener su atención unos 15 segundos. Vas a dar una instrucción así. Vas a utilizar un tablero y le ponemos imágenes que de preferencia tengan 2 pijas, 3 máximo. Vas a tener un recipiente donde tú le vas a guiar al principio la manita para que lo ponga en una canastita y no salga volando. Es que cualquier cosa que le doy, luego lo avienta. Ah, bueno, entonces nos vamos a anticipar. ¿Qué quiere decir? Que vamos a marcar primero qué es lo que esperamos de ese bebé. Vamos a guiarle su mano, ¿ok? ¿Cuántas veces lo vamos a hacer? Vamos a hacer 3 actividades en posición de sentado y cambiamos a otra actividad. ¿Por qué? Porque deben ser actividades cortas. Entonces, aquí la intervención sí va para el bebé, pero yo estoy trabajando con la mamá, ¿no? He tratado de implementar las sesiones, digo, cuando vienen aquí presencial, que ya hace mucho que no vemos, son sesiones de 50 minutos, pero fíjense que ahora la pandemia, a lo mejor soy demasiado positiva, pero ha sido un redescubrir eso de la intervención temprana, porque muchos papás creen que llevar al niño al centro, ese ya es todo y es el programa. Y la realidad no. Ahora que lo hemos tenido que implementar en casa, capacitar a la mamá, estoy segura que esa sola habilidad que practicamos a lo mejor, o 2 habilidades que practicamos en esa mañana o en esa tarde, la va a poder hacer ella toda la semana, ¿sí? Totalmente. Entonces, eso ha sido lo padre, ¿no? No, y creo que tienes razón, es parte de este proceso de aceptación que han mencionado todas ustedes, el conocer más ahorita a nuestros propios hijos, sobre todo en esta pandemia, ver cómo reaccionan, cómo los estimulamos, cómo los tratamos, cómo les hablamos de qué manera tal que sigan aprendiendo, pero también con juegos, ¿no? No algo rudo, no algo que se vea como obligación, porque son niños que van a necesitar estimulación o un programa prácticamente una buena parte de su vida, ¿no? Entonces, creo que esa aceptación, antes nosotros lo veíamos con muchas mamás, era efectivamente, se lo dejo a la terapeuta y prácticamente regrésamelo cuando esté ya totalmente preparado, ¿no? Con muchas habilidades funcionales. Y lo dejaban de lado y ese duelo también lo posponían. En tu caso, Gloria, ¿qué has visto cuando te llegan los papás así, ¿no? Que piden la ayuda en Confe, de ayúdame con los programas de estimulación de mi hijo, y tú los estás viendo de que, o sea, necesitan ayuda, pero no se atreven, no saben cómo expresarlo, no saben que necesitan ayuda emocional. ¿Cómo lo abordas tú? Me gustaría responder esta pregunta comentando el modelo que tenemos en Confe. En Confe tenemos 3 grandes ejes. El primero es el trabajo propiamente con el padre. ¿Por qué? Porque con el primero que hay que trabajar, como ya lo han comentado mis compañeras, es con el papá. Es detectar a través de talleres, nos reunimos periódicamente para hablar de diferentes temas que van a favorecer en la crianza de estas niñas y de estos niños. Y el primer tema es el shock inicial. Y tú inmediatamente, bueno, ya con el camino andado te das cuenta en qué proceso está papá, en qué proceso está mamá, si se están haciendo muy fuertes, si dicen, bueno, yo no importo, porque de hecho así es como te lo manifiestan. Yo no importo, ahorita a quien hay que atender es al pequeño. Y lo primero es ese acercamiento respetuoso, ese reflejar al papá, ok, bueno, sí me importa el niño, pero si tú estás bien, el niño va a estar mejor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú alimentes a tu hijo, que tú amamantes a tu hija triste, lleno de depresión, lleno de dolor en tu duelo, a que tú alimentes a tu hija decir, va,
contigo ya me reconcilié, bebé, nena, con la discapacidad estoy en el proceso. No es lo mismo. Eso es tan importante, podernos acercar a los padres y que lo puedan verdaderamente vivir, porque sí hay mucha negación. O sea, a ver, yo estoy bien, o sea, yo amo a mi hijo. Nadie está diciendo que no lo amas. Por supuesto que lo amas. Pero este proceso de aceptación es sumamente importante. De tal suerte que en estos ejes que yo te mencionaba, primero trabajamos con el papá, lo vamos acompañando, hablamos de muchos temas. También dentro de los talleres hablamos que hay documentos que defienden los derechos de las niñas y de los niños. Es importante que los padres sepan que no están solos, que hay documentos, que hay especialistas, que hay médicos, que hay terapeutas, que hay redes de padres. Y entre estos documentos me gustaría mencionar la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hablamos del artículo 24 que tiene que ver con la educación, con la inclusión. Y otros artículos que los padres tienen que saberlos. ¿Para qué? Para que vayan afrontando este mundo de la discapacidad. El trabajo propiamente con los niños, y en donde trabajamos diferentes áreas, donde hacemos evaluaciones, ajuste de programas, etcétera, y el trabajo con las escuelas inclusivas. Curiosamente, a los primeros que hay que convencer de la inclusión y de todas las ventajas es al papá, a la mamá, porque tienen mucho miedo. Una vez que los convencimos, que van y tocan la puerta, vengo a inscribir a mi hijo a una escuela inclusiva, entonces ya entramos nosotros, nos acercamos a las escuelas, damos seguimiento, damos orientaciones, etc. Bien, sumando un poquito a lo que comentaba Tere y Sonia, sí tenemos que trabajar con el papá fuertemente, pero en el día a día hay una gran gama de oportunidad para estimular a nuestros niños. Simplemente vámonos por los sentidos. Qué importante es trabajar con el olfato, qué importante es trabajar con el oído. Y no necesitas comprar nada, solamente con lo que tienes en casa, con lo que tienes en la cocina. Esto huele a limón, esto huele a manzana, esto es una manzana. Con el oído, bueno, pues vamos sonando campanitas, aplaudiendo suavemente, con el cepillado, que es tan importante para trabajar el sentido del tacto, etcétera. Y bueno, es así como lo trabajamos en CONFE. No, está increíble. Y Fátima, por ejemplo, ¿tú cómo trabajas ahorita en pandemia el tema de rehabilitación del lenguaje, que también tiene que ser desde muy temprana edad, ¿no? Como les comentaba, y bueno, sí, creo que en eso coincidimos todos, es como un reto increíble, ¿no? Estar trabajando a distancia. Ahorita, Gaviota está ofreciendo los servicios por plataforma Zoom, y entonces estamos dando las terapias de lenguaje, pues obviamente son de manera individualizada, por medio de la plataforma, les comentaba, y bueno, las dos terapeutas que habemos en la institución hemos tenido que, sobre todo en el sentido de herramientas, ¿no? Estar metiéndonos a actualizaciones, a cursos, buscando herramientas digitales atractivas, porque bien lo mencionabas, ¿no? Todo esto es a través del juego, a través de cuestiones que al niño le llamen la atención. Sí es cierto lo que mencionaba Sonia, la intervención temprana, vas capacitando al papá, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, tenemos niños con discapacidad que reciben toda esta terapia de lenguaje, y entonces el papá es, wow, o sea, nuestro fuerte o nuestro ayudante pues principal, porque sin él pues no podríamos poder desarrollar el programa que le estamos dando a los niños. Por ejemplo, en mi caso muy personal tengo un chiquito que estamos trabajando código binario, ¿no? Y entonces él tiene un problema de, obviamente, atención, no presta atención a la pantalla, pero con ayuda del papá vamos haciendo los ejercicios, vamos guiando, y el papá ya sabe toda la rutina, y como bien mencionaba Sonia, pues la practica toda la semana, y claro, cuando lo vuelves a ver en la sesión,
pues vas verificando, vas confirmando, vas checando todos estos aspectos que vas trabajando, ¿no? Y bueno, igual Gaviota no solo trabaja el área de lenguaje, también estamos con área de rehabilitación física y escolarización, que pues en ese aspecto, por ejemplo, también los maestros, si bien estamos incorporados a la SEP, ¿no? Y tomamos obviamente en cuenta el programa de la SEP, tienes que hacer estos ajustes necesarios, no solo para nuestros niños con discapacidad, para todos los niños, ¿no? Porque pues finalmente los papás se han convertido en los docentes, en nuestro fuerte, ¿no? Y bien decía Gloria, si el papá no está convencido, ¿no? De poder llevar a cabo un programa inclusivo o de poder continuar con esto, pues no vamos a lograr mucho. Entonces, una de las cosas positivas que yo puedo rescatar de esta pandemia y que nos ha encantado mucho es poder trabajar mucho más cercano, por decirlo de una manera, con los papás, ¿no? Porque sí es cierto, cuando estabas en presencial llegaban, te los dejaban en la escuela y bueno, tú trabajabas en el área escolar, el área de rehabilitación y bueno, les mandabas el diario, los veías en los informes, pero ahora que estamos en la pantalla y los puedes ver y entonces los vas guiando y vas checando en las pantallitas a todos los niños trabajando y por ejemplo en mi caso en lenguaje le vas diciendo al papá cómo hacer cierta o cuál actividad, ya sea de estimulación del lenguaje, ya sea de articulación, ya sea de apoyo también en cuestión de la lectura y escritura. Entonces, es bien, retribuye demasiado, ¿no? Tanto yo creo que al papá, pero también a ti como profesional, porque no solo vas verificando a tu pequeño, sino que estás verificando toda la dinámica. Claro, totalmente. Y aquí me llega una pregunta en Facebook, llegaron varias, pero hay una que en particular creo que es muy importante. Dicen, ¿cómo trabajan con los papás que no se comprometen? Pero creo que ya quedó claro aquí en esta conversación que a veces no es que no se quieran comprometer, ¿no? Están en un estado de shock emocional que no saben por dónde empezar. Tere, ¿cómo abordas esta situación tú? Trabajamos, como comentábamos, dos cosas a aclarar en cuestión de los prematuros, que estamos trabajando en prevención de discapacidad. La primera es que a diferencia de lo que comentaba la colega Sonia, de que esperan 45 días, en el caso de los prematuros, cuanto antes es mejor. Una vez dados los niños de alta de la unidad de cuidados intensivos neonatales, deben pasar solo una semana que demos tiempo de adaptación en casa para iniciar su intervención. Su valoración y el trabajo principalmente con los padres inicia desde que el bebé esté en unidad de cuidados intensivos neonatales. Mi hermana es terapeuta cognitivo-conductual. Ella trabaja directamente con la pareja o con la madre y la abuela, como esté conformada la familia. Y se trabaja terapéuticamente la aceptación de este hijo, el duelo, es lo que se trabaja para lograr esta estabilidad emocional que permita a la madre, al padre, a quien se haga cargo del bebé, a la familia, a la abuela, a quien cuida al niño, que es muy común que sea la abuela quien se quede con el bebé y aunque haya tenido 7 hijos, es muy diferente el caso que están enfrentando. Es muy importante trabajar con ellos terapéuticamente. Se trabaja, como comentaba, con ellos principalmente y una vez que son dados de alta de la unidad de cuidados intensivos, pasa esta semana, los recibimos por primera vez. A partir de enero va a ser vía Zoom o alguna otra plataforma para, como bien decían, toda la intervención que se hace con nosotros es a través de los padres. De 0 a 3 años, nosotros solo somos guías. Realmente los protagonistas de estos tratamientos son el adulto que se hace cargo del bebé. Al día de hoy no hemos encontrado una sola familia en 14 años que después de superar el duelo no se haga cargo del tratamiento de su pequeño y trabaje día a día, 3 veces al día y muy importante, nunca forzando, nunca llorando, porque se establece una conexión entre ese movimiento y lo emocional.
Entonces, sí es muy importante superar este duelo, sí es muy importante trabajar con la familia para dar continuidad al tratamiento. Perfecto. También nos llega una pregunta importante que dice, ¿desde qué edad se trabaja en el lenguaje con niños con síndrome de Down? Sonia, Fátima, si nos pudieran hablar al respecto. Bueno. Adelante. No, adelante, adelante. Sonia. Bueno, en TEDI, nada más quiero aclarar, trabajamos más bien, nuestra población es síndrome de Down, y sí, como dice Tere, pues bueno, aquí sí recibimos más o menos desde los 45 días, un poquito antes. Cuando se trata de otro tipo de discapacidad, en este caso de niños con riesgo de daño neurológico, la intervención debe de ser un poquito diferente, ¿no? Ya contestando un poquito la pregunta que nos hace Karen hacia los padres de familia, ¿desde cuándo trabajar el lenguaje? Bueno, hay que recordar que el lenguaje es una bolsa grande que tiene muchas bolsitas adentro y muchas veces los papás creen que el hablar es el lenguaje, y esa es una de las bolsitas pequeñitas que está dentro de todo esto, ¿no? Entonces, es también parte del conocimiento y del aprendizaje que van a tener los papás. No necesariamente el bebé cuando habla ya a partir de ahí va a empezar su clase de lenguaje, por así decirlo. No, el lenguaje se da desde que nace. Incluso hay estudios que nos evidencian que desde que están en el vientre son capaces de escuchar las voces de mamá, de papá, de los hermanos, los ruidos ambientales, ¿no? Entonces, el lenguaje es algo que está inherente, que está presente desde que ese bebé llega aquí, ¿sí? El platicarle, el escuchar los ruidos ambientales, el latido de mamá cuando lo está amamantando, eso es bien, bien importante. El dar pecho a los bebés. Ahorita yo sé que por la rapidez y el poco tiempo que tienen los papás, las mamás para dedicarle y darle pecho a sus bebés, pero créanme que se pierden de mucha estimulación esos bebés. Pero bueno, cuando no se da, simplemente el empezar desde pequeñitos, el escuchar, la escucha activa, el platicarles, ustedes ya están impactando de manera positiva en el lenguaje. Más adelante, conforme ellos van desarrollando, se van poniendo objetivos más específicos y que van a ir enriqueciendo ese área del lenguaje, ¿sí? Pero créanme, desde que el bebé está en el vientre, ese bebé está recibiendo, por así decirlo, ya estimulación en el área del lenguaje. Algo más específico, Fátima, ¿nos puedes? Claro que sí. Nada, muy buena introducción, Sonia. Efectivamente, el lenguaje es una función cortical superior y entonces pertenece al ser humano. Vaya, el lenguaje no es tarea, no es enseñar a pronunciar bien un fonema, ¿no? Si no dice la R o no dice la S o no dice mamá, entonces le vamos a enseñar a decir mamá. No, el lenguaje va más allá. Cuando nosotros tenemos a un bebecito, justamente esta parte en donde la mamá, en donde el papá le está hablando, le está contando lo que pasa a su alrededor, eso ya es lenguaje. Y entonces el bebé lo está interiorizando. Ahora, cuando llevo a un pequeño a una terapia específica o ya particularmente a terapia de lenguaje, y bueno, hablaban de chiquito con síndrome de Down, en Gaviota los atendemos a partir del año de edad, ¿no? Y obviamente depende de cada chiquito, es el programa justo específico que se le va a ir dando al pequeño. ¿Por qué? Porque podamos tener dentro de la terapia de lenguaje estimulación del lenguaje o adquisición del lenguaje. Hay niños que todavía conocen su alrededor, pero a lo mejor necesitamos incrementar vocabulario, incrementar comprensión, ¿no? A lo mejor tienen comprensión únicamente de cuestiones como muy básicas, de rutinas, porque finalmente, como son rutinas de la vida diaria, bueno, es lo que van comprendiendo, pero si tú les das una instrucción, pues como que el niño se queda así y no la sigue. Entonces, eso es lo que tienes que ir viendo, ¿no? El hecho de que un niño no hable no quiere decir que no tenga lenguaje.
ahí está, o sea, está aquí. Lo que no tiene es un lenguaje expresivo, ¿no? O sea, no ha desarrollado el habla como tal. Entonces, ahí es donde nosotros como terapeutas del lenguaje tenemos que ir viendo, bueno, no ha desarrollado el habla, pero pues tiene lenguaje corporal y lenguaje gestual. Y entonces, al hacer esto, pues me está diciendo que algo no le gusta, ¿no? O bueno, cuando me dice, es que quiere el juguete. Entonces, nosotros ahí es donde entramos y le ayudamos a convertir ese o ese movimiento de la mano con un significado específico para poder solicitar algo, ¿no? Darle esta parte de la intención comunicativa y para poder interactuar con su medio, ¿no? Pero realmente el lenguaje, pues es algo que desde muy pequeños. Por eso, por ejemplo, una de las recomendaciones que nosotros les damos a los papás es hablarles siempre muy claro, a niños muy pequeños, pues instrucciones cortas, precisas, concretas, apoyados de objetos, ¿no? Primero que experimenten de manera sensorial. Si estamos viendo las frutas, pues primero tienen que oler, tocar, probar, experimentar con la fruta y después, o sea, para poder decir, pues esto es una manzana, para que el niño entonces después pueda decir, sí me gusta, no me gusta, identificación. Pero a ver, esto también abarca la estimulación orofacial, ¿verdad? Para estimular claro. toda la boca antes del lenguaje, ¿no? O a la par del lenguaje, ¿no? Es que la estimulación orofacial igual es como parte de, o sea, bien decía Sonia, ¿no? Es como algo muy grande y entonces son diferentes como ramas. Ahora, la estimulación orofacial es necesaria porque es la parte mecánica, ¿no? Para poder yo articular correctamente o para poder yo decir una palabra, tengo que tener los movimientos. Pero si, por ejemplo, el niño no sabe qué es arriba y abajo con su propio cuerpo, o sea, me refiero a nivel grueso, es decir, sube la mano, ¿no? Si el niño no sabe cómo subir la mano, difícilmente te va a poder subir la lengua para hacer una L, por ejemplo, o para hacer una R, por ejemplo. Entonces, por eso es sumamente importante todo lo que han dicho, ¿no? De primero hacer esta estimulación a nivel corporal, la autognosis corporal, saber dónde están mis ojos, dónde está mi boca, dónde están mis piernas, porque si el niño no conoce esto, tú puedes guiar con instrumentos de estimulación orofacial, ¿cierto? Pero el fin último de esta estimulación es que el niño lo pueda realizar solo. Perfecto. Tengo también aquí una pregunta, me gustaría hacértela a ti, Gloria. Me preguntan a mamá, ¿cómo podemos controlar el mal genio de una niña con síndrome de Down? Me imagino que es una mamá o puede ser ahorita en casa, ¿no? O un familiar. Qué difícil a veces eso, ¿no? Porque involucra si hay lenguaje expresivo o no, si hay atención por parte de los padres o si tiene un tema sensorial. Son muchas consideraciones, ¿no, Gloria? Sí, definitivamente sugeriría observar a esta pequeña. Primero, poder definir mal genio, ¿sí? ¿Así dijiste mal genio? Así pusieron, mal genio. Mal genio puede ser subjetivo. No sabemos para la mamá que sea un mal genio. Sin embargo, sí intervienen muchos aspectos. Pensemos que una desintegración sensorial nos va a generar irritabilidad y mal genio. Si me está molestando la etiqueta, si me está molestando el clima, si me está molestando un sonido, obviamente que quizás me muestre yo irritable. Sería igualmente importante poder escuchar a esta nena si ya está en edad, qué es lo que le produce ese mal genio. O si tiene esa capacidad de poderlo comunicar, sería muy interesante que ella diga, pues no me gusta la gelatina que me das, o no me gusta el pantalón que me pones, o no me gusta ir a tal escuela, o no me gusta estar en clases en Zoom, no lo sé, porque sí son como muchísimos elementos. Lo que sí es importante a la persona que nos está haciendo esta pregunta es observar. Observa a tu niña qué es lo que le pone de mal genio, porque nuestros niños con sus actitudes, con sus conductas, nos están diciendo cosas. Un niño no nada más porque sí está de mal genio. Una vez que podamos entender, que podamos comprender por qué está de mal genio, quizás podemos
tomar acciones. ¿Para qué? Para mejorar, para escucharlo, porque sí sería interesante saber por qué esta pequeña tiene mal genio. Y también revisar, algo así súper interesante, es revisar en esta mami, en esta persona que nos hace la pregunta, ¿qué le pasa cuando emocionalmente, cuando la niña está de mal genio? Porque entonces se convierte en un círculo vicioso. Mi hija tiene mal genio, yo tengo mal genio, y generalmente así no logramos resolver, no logramos empatizar y no logramos comprender qué es lo que le está pasando a esta niña. Perfecto. Y Tere, tengo también aquí una pregunta que creo que va muy acorde a lo que también nos has comentado. Dicen, hay que lograr involucrar a los hermanos y al papá. Y ayudan mucho los hermanos, por ejemplo, a hacer la tarea, acompañarlos en alguna terapia, pues se cansan de las mamás. Eso también sucede al inicio, ¿no? En toda la intervención temprana. ¿Tú acostumbras trabajar con el papá, la mamá y los hermanos? ¿O los hermanos se pueden incorporar un poco más adelante en el camino? No, nosotros trabajamos con la familia desde un principio. Ellos tienen que realizar las actividades de lunes a domingo en casa. Se evalúa al bebé. Una vez que es evaluado, se le da unas actividades que tienen que llevar a cabo en casa. Si son niños muy pequeños, se les involucra en la sonaja, en poner el material. Se le pide, por ejemplo, cuando hay papá, porque muchas veces son solo mamás y abuelitas, que él haga por lo menos una vez, como nosotros trabajamos con un método que se lleva a cabo las actividades 3 veces al día, una de las 3 veces por lo menos el papá tiene que llevarla a cabo. En el caso de los hermanitos, como siempre están, se les pide que ellos colaboren poniendo el pañal en un lugar o poniendo las sonajas, ayudando a tener el material que se va a ocupar. Es muy enriquecedor porque al final toda la familia colabora. Cuando los papás dicen, no, es que tu hermanito no puedes acercarte, empieza a crear en el otro pequeño cierto resentimiento hacia su hermano, se incrementa más esa rivalidad fraterna que es común que se dé en todo hermano. En estos pequeñitos se incrementa más y cuando crecen te dicen, te manifiestan, ¿no? Yo sentí que cuando nació mi hermano me hicieron a un lado. Entonces, como familia es muy importante todos contribuir, todos participar. Y en el caso del papá es fundamental que por lo menos una vez al día participe en las actividades que deben de realizarse con el bebé. Perfecto, no, totalmente Gracias. cierto. Eso de la rivalidad fraterna lo tratamos en otro de los webinars de CONFE, un conversatorio entre hermanos, y qué importante, sí recomiendo que los que nos están viendo ahorita puedan verlo en los archivos que se quedaron grabados. Tengo otra pregunta, algún tema muy específico. Dice una mamá, al momento de comer, al momento de comer o acercarse a la niña, grita mi niña, tiene 1 año 5 meses. No está tan claro, al momento de comer o se acerca a la niña y grita. No está muy clara, pero al parecer lo que entiendo es que al momento de comer su niña grita, ¿no? Y que tiene 1 año 5 meses. Sé que es muy difícil evaluar con solo una pregunta, pero puede ser estos temas que hemos platicado, ¿no? Un tema de desintegración sensorial, un tema de deglución, quizá. ¿Qué nos pueden decir al respecto? A ver, Sonia. Bueno, son poquitos elementos ahí lo que tenemos, pero creo que un abordaje, como lo mencionaba Gloria, es lo más lógico, ver qué es lo que, observar qué es lo que hay para que la niña, o sea, cuando la niña presenta esa actitud, por así decirlo, de gritar, ¿no? ¿Qué es lo que hay antes? ¿Qué es lo que hay durante? Puede ser. ¿O qué es lo que mamá o las personas que están ahí podemos, aunque a veces, no, es que yo no le digo nada, pero a veces las actitudes se pueden presentir, por así decirlo, ¿no? Hay que ver si observar, si hay alguna dificultad de tipo sensorial, eso es muy importante, identificarlo para saber qué es lo que se está presentando. Muchas veces, a lo mejor,
no es necesariamente lo que la niña presenta, pero durante el momento o el entorno algo se presenta y la niña empezó a gritar y hay algo que lo puede estar reforzando, ¿no? La verdad es que el momento de la alimentación debe ser un momento placentero. Para muchas familias no lo es. ¿Por qué? Por una serie de circunstancias de tipo sensorial, de tipo emocional, que si el niño no está aceptando las texturas, y pues los papás nos ponemos muy mortificados, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que platicamos? Ay, que mi bebé todo se come, todo le pongo. ¿Y qué pasa con los que no, es que no me quiere las texturas, no quiere los sabores, no quiere nada más lo dulce, etcétera? Entonces, nosotros también como papás como que nos angustiamos y nos preocupamos, ¿no? Entonces, hay que, híjole, de este cuadrito, dar un paso atrás para poder observar con otros ojitos, ¿no? Porque eso es bien, bien importante. A veces estamos ahí metidos y pues bueno, si sentimos que no nos damos cuenta, podemos pedir el apoyo de alguien más. Oye, ¿tú qué observas? Yo observo esto, yo observo lo siguiente. Y bueno, es muy, muy importante algún especialista que los pueda apoyar. Siempre hay que acercarnos a un especialista de la intervención temprana, ya sea de lenguaje, pueda ser ocupacional, pueda ser simplemente el terapeuta emocional que les pueda dar una pauta. Muchas veces los papás, como les digo, estamos ahí y que queremos que aprenda, y perdemos todo. No podemos, híjole, ser todólogos, la verdad. Y ahorita en este momento de pandemia, pues la realidad es que las mamás son las que nos hemos visto un poquito más agobiadas entre nuestro trabajo, si es que trabajan, o trabajo de casa, el estar pendiente de las tareas de los otros hermanos. Entonces se vuelve así como que una nube así que nos puede turbir. Entonces, siempre el asesorarnos con un terapeuta o una guía de intervención temprana siempre va a ser lo mejor. Perfecto. Y ahí vi que levantó también la mano Tere para complementar, Tere, y también si nos pudieras dar, además de tu comentario, una aportación final para ir cerrando este conversatorio que siempre nos quedamos cortas de tiempo de tanta información valiosa, pero si nos pudieras dar tu comentario y tus aportaciones finales. Sí, gracias. Únicamente complementar que es importante que la mami se dé cuenta, si no ella también cuando ya es la hora de comer se estresa porque sabe cómo está reaccionando la niña, checar si no es un tipo de alimento. Como decía Sonia, todo lo que hay alrededor de esto para encontrar una respuesta. Entre más observemos, más podemos tener información que nos sea de ayuda. Como último comentario, yo sí les pido a todos los papás, a todas las mamás, que recuerden que lo que se invierte en esta etapa de la vida en sus hijos va a ser lo más valioso que le puedan dar a sus hijos para el resto de su vida. Es una etapa fundamental para su desarrollo. No duden en buscar ayuda de expertos, porque algún pediatra les puede decir que es normal, que ya crecerá. Busquen especialistas en neurodesarrollo, en los temas específicos que requieran, y siempre va a haber alguien que los apoye con mucho gusto. Gracias. Gracias, Tere. Gloria, tus comentarios finales para apoyar a las mamás. Sí, con mucho gusto. Bueno, a mí me gustaría cerrar comentando que la resiliencia nos permite a los niños y a los adultos recuperarnos, luchar, sacar lo mejor de las experiencias, aceptar nuestras circunstancias por difíciles que éstas sean, volverte a poner de pie, aprender algo en cada momento de tu vida y a usar todas tus habilidades frente a cualquier situación, por adversa que sea. Y cierro diciendo, bendita pandemia que nos ha hecho resilientes. Gracias. Gracias, Gloria. Sonia, comentarios finales, por favor. Pues bueno, creo que las intervenciones de todas mis compañeras fueron muy puntuales y bueno, simplemente es decirles a todos los papás que confíen en ustedes, confíen en sus hijos pueden, no los vean como alguien que les falta cosas, más bien
son personas igual que ustedes que quieren que les apoyen y van a florecer, se los aseguro. Y ustedes, papás, mamás, créanselo, son buenos estando con sus hijos, pueden platicar, pueden amarlos mucho, lo pueden hacer. Gracias. Gracias, Sonia. Fátima. Pues mil gracias, Confe, mil gracias a todas por estas cosas tan importantes e interesantes que día a día vamos trabajando. Pues la verdad es que la experiencia que personalmente tengo con Gaviota justo se basa en esta parte, ¿no? Que hemos platicado, de creer, de siempre fortalecer. Y bueno, yo quiero cerrar con algo que he aprendido a lo largo de estos casi 10 años que he estado dentro de Gaviota y muy cerca de la discapacidad y sobre todo de la educación inclusiva, que es un tema, bueno, soñado por nuestro país, que es, me encanta ser parte de poder llevar a cabo aquello de poder lograr lo que muchos creen imposible, ¿no? Eso para mí es algo que me ha enseñado mucho, que me ha fortalecido no solo como profesionista, sino como persona. Y ahorita justo en la pandemia podemos hacer parte a nuestros papás de esos logros bien tangible, ¿no? Entonces, lograr lo que muchos creen imposible, creo que vale la pena seguirlo trabajando. Totalmente. Y me encanta, para cerrar, una frase que dijo Gloria, que si tú estás bien, y nosotros la repetimos mucho, si tú estás bien, tu hijo va a estar bien, le vas a poder dar todo el amor y cuidados, y son diferentes retos en toda la etapa de vida de tu hijo. Y son retos que tenemos que ir superando de la mano de los especialistas. En Confe van a poder encontrar los directorios, los sitios donde van a poder encontrar a todas estas especialistas para que puedan recurrir a ellas en esta pandemia de manera virtual y posteriormente ya en atención personal. Tienen muchos años de experiencia. Y como último, también recomendaría a los papás, de verdad, aunque estemos aislados, no se queden solos, hagan redes de apoyo, es lo más importante, trabajar unidos, trabajar en equipo para poder solventar las cuestiones emocionales, terapéuticas y otras cuestiones de nuestros hijos. Muchas gracias, Ale, por mi parte, bueno, ha sido todo. Te agradecemos mucho el tiempo y a Confe una vez más por la oportunidad y por toda la información que da para los padres de familia. Muchas gracias a ti, Karen, por moderar este excelente webinar que pues coincido que fue muy poco tiempo, ¿no? Para un tema tan extenso y la participación de cada uno de ustedes. Yo creo que pues el próximo año nos estaremos comunicando, yo me estaré poniendo en contacto con cada uno de ustedes para a lo mejor hacer un webinario justamente con los temas que tocaba cada una, para que podamos darle más información y más herramientas a los padres y madres de familia. Muchísimas gracias. Gracias, Karen, por apoyarnos en los webinars y también gracias al público por estar en este conversatorio. Los invitamos a que el miércoles también se inscriban para el conversatorio de si las personas con discapacidad intelectual pueden o no tener parejas, en el cual estarán participando personas con discapacidad intelectual, dando como su experiencia, su testimonio. Y el viernes va a haber una actividad para personas con discapacidad a las 4 de la tarde sobre, no recuerdo el nombre, pero es sobre color, pintura, algo así. Y bueno, pues también les hacemos la invitación para que se den una vuelta por el Facebook de Confe. Esta grabación va a quedar ahí guardada, como todas las que se han hecho. Igual si en algún momento pueden ir respondiendo algunas preguntas o dejar sus datos o las redes de las organizaciones para que los puedan contactar, pues estaría muy bien. Muchísimas gracias y que tengan bonito día. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Sonia, Gloria, gracias. Karen, detrás de cámaras. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Ale, por la invitación. Gracias, Karen. Gracias, Bye. bye. Bye.